profesor de la Cátedra de Salud Pública, ya me conocen seguramente, y hoy nos acompaña el profesor Flavio Landra, a quien también conocen. Vamos a hacer primero una introducción sobre el tema de la gestión farmacéutica y después vamos a pasar a debatir el tema de los recursos humanos en salud, que es lo que esta unidad tiene. Así que bueno, arrancamos. Bueno, el tema de la política de salud y los medicamentos es un tema que tiene mucha actualidad y es muy complejo a la hora de la política sanitaria. Por lo general tenemos tres aspectos que son los importantes y los que tenemos que analizar, que son los aspectos sociales, los aspectos económicos y los aspectos políticos de la gestión del medicamento. La importancia de estas aristas radica en que la industria farmacéutica en la economía de un país y genera una gran cantidad o participa, podemos decir, de la producción del PBI de una manera importante. Generalmente tiene un muy buen nivel de exportaciones, crea empleo dentro de esa nación y generan inversión en investigación y desarrollo dentro de la ciencia en ese país, ¿no? También hay cuestiones sociales como la sostenibilidad financiera del gasto sanitario, vinculadas con innovaciones terapéuticas, con especiales derivaciones en países subdesarrollados y las regulaciones públicas. Vieron que los medicamentos suelen clasificarse en medicamentos que tienen patente y los que tienen patente o no tienen más patente. La patente es una cuestión que registra el inventor, el que descubre el medicamento, para que cuando se reproduzca ese medicamento en cualquier otro laboratorio, se tenga que pagar una determinada cantidad de dinero para poder reproducir. Esas patentes duran 20 años. Luego de los 20 años desaparecen las patentes y los medicamentos pueden ser usados sin pagar esa cuestión, esa tasa. Argentina desarrolló una industria farmacéutica especializada en medicamentos que no tienen pago de patente, que es una industria que desde los años 80 viene en franco crecimiento, que ha demostrado generar empresas de una muy buena competitividad y de una producción de mucha calidad. Estas patentes son en realidad regulaciones públicas, donde el Estado regula la producción de los medicamentos a través de las patentes, de las intervenciones en los precios, en la intermediación comercial, en las autorizaciones de los productos. Vieron que ANMAT juega un rol importante a la hora de autorizar. Todo esto está muy vigente porque son temas de discusión del día a día respecto del COVID. No se olviden que, por ejemplo, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y algunos otros presidentes más han pedido liberar las patentes para que los países que no son países desarrollados, que son países periféricos, puedan reproducir las vacunas en sus países sin el pago de la patente. Esto tiene también una cuestión, un doble costado, porque vendría a ser una propuesta venenosa. ¿En qué sentido? En que las plataformas que se están usando para la producción de vacunas son plataformas, por lo menos las más exitosas, son plataformas de bioingeniería. Por lo tanto, por más que te den la patente gratis, vos no tenés en los laboratorios dispuestos para poder producirlas, porque poder producir esas vacunas implica poder cortar el RNA, adosarlo a una cadena de DNA y generar una determinada cantidad de experimentos y
y cuestiones vinculadas a la biotecnología que no cualquier país llega. Entonces, bueno, esta es una de las aristas. También tenemos el tema de que es un sector que tiene una gran dinámica. El sector de los medicamentos crece a 2 dígitos, quiere decir que crece más de un 10%, incluso en lugares donde no existe inflación o la misma no supera el dígito. Sobre todo esto está vinculado a el tema de la fabricación de los nuevos compuestos médicos. Nosotros vemos día a día en los medios de comunicación, por ejemplo, algunas producciones de medicamentos que prometen luchar contra el Alzheimer, ¿no? Por usar una de las últimas anuncios de la industria farmacéutica. Y eso genera un gasto más importante porque al ser una droga nueva, el precio es bastante más caro. Y por el otro lado, otra cosa que preocupa es el sobreconsumo. Se consumen más medicamentos de lo que se debería. Esto por lo general suele venir o de una mala praxis, o sea, que los médicos receten medicamentos en exceso, o también que en el caso de que haya botiquines dentro de la salud, de la atención primaria, estos botiquines sean botiquines que están caducos o fuera de los medicamentos que se están usando. Fundamentalmente, también hay un incentivo de agentes o por agentes que buscan elevar las rentas del sector. Y este ejemplo de los agentes que incentivan ya fueron a hospitales de ustedes, ¿no? ¿Pasaron por algún hospital, centro de salud? Sí, profe, en tercer año. ¿Habrán visto algún, por ejemplo, visitador médico? Bueno, un visitador médico por lo general es el principal agente que estimula a los médicos a elevar la cantidad de recetas a efectos de prescribir y elevar la renta del sector. Es un lobista del laboratorio, y una característica que tiene nuestra medicina o nuestra cuestión farmacéutica es la gran existencia de muestras gratis, para que a través de esas muestras gratis incentivar la emisión de órdenes de compra de esos medicamentos. Bueno, no tengo que decirles que las innovaciones, tanto sea en la tecnología como en los medicamentos, es el gran desafío que tienen los sistemas de salud, para los cuales encima estos sistemas de salud están esclavos. Porque siempre aparece el tema de la ecuación. ¿Hasta qué punto vale la pena gastar más para conseguir qué? Preguntamos, porque por ahí muchas de las tecnologías o de los medicamentos no suelen tener, en muchos casos, no vamos a poner que es la mayoría, pero en muchos casos se gasta el doble de dinero para conseguir los mismos resultados que con las terapias tradicionales que ya venimos prescribiendo. Lo relevante es el precio que pagamos para mejorar la salud y no tanto la cantidad de recursos que desembolsamos. Esto exige calcular en el país cuánto cuesta un año de vida ajustado por calidad. ¿Conocemos el concepto de los AVAX? ¿Lo han escuchado? ¿Alguien escuchó alguna vez la sigla AVAX? Bueno, este es un cálculo que hace la OMS, que son los AVAX, años de vida ajustado por calidad de salud, en el sentido de que por ahí hay medicamentos que aumentan o estiran la vida,
pero esa vida no es una vida con calidad, sino que es una vida que está a lo mejor con un estado de enfermedad que impide que eso sea posible. Yo no traje el cálculo hoy de cómo se calculan los AVAX, pero búsquenlo en la OMS con las siglas AVAX. Lo que sí puedo decir que en la fórmula entran la expectativa de vida al nacer, entran los tipos de enfermedades, entran las edades promedio de las personas que padecen eso, y con eso se puede calcular los años de vida ajustados a calidad. Las nuevas tecnologías tienen un potencial de ahorro, pero exigen cambios organizativos en profundidad. Esto es literal. Por ejemplo, cuando me tocó cuando abrieron los resonadores, esto habla también del tema de la economía de escala. Cuando hablamos de economía de escala, hablamos de que necesitamos un flujo de pacientes, a lo mejor muy altos, para que los aparatos que se compren entren en el rango de la rentabilidad. Esto pasó con los resonadores apenas empezaron, que eran aparatos tan caros que requerían una gran cantidad de pacientes para llegar primero al punto de equilibrio, que el punto de equilibrio sería el lugar donde los ingresos igualan a los costos operativos y las amortizaciones, y luego de ese punto de equilibrio empieza la ganancia económica de los distintos aparatos. Entonces se dieron cuenta que los resonadores deberían trabajar aproximadamente 20 horas al día para poder ser rentables, ¿no? Y se modificó toda la estructura del sistema sanitario para que durante estas 20 horas haya un flujo de pacientes constante para que el resonador sea rentable. Y entonces tuvieron que adaptar la organización de las entidades sanitarias, porque tuvieron que poner equipos a trabajar a la noche, equipos a trabajar a la tarde, ambulancias disponibles las 24 horas, y todos concurrir al lugar donde se hacían estas resonancias. Entonces lo importante cuando uno ve y analiza una nueva tecnología, también es importante analizar la escala que uno requiere para utilizar esa tecnología. Porque de la otra manera, si no damos en la escala de esa nueva tecnología, vamos a trabajar a pérdida y vamos a perder dinero. Si estamos en un prestador privado, el dinero va a ser el propio, porque vamos a capitalizar esa empresa y vamos a perder dinero. Y lo que es peor, en los hospitales van a gastar el dinero del pueblo, el dinero que no es de ustedes, lo van a hacer perder fuertemente por la incorporación de una tecnología inapropiada. ¿Vamos hasta ahí? ¿Es solo un problema económico de los medicamentos? No, dice, no es solo en cuánto se gasta, sino cómo y en qué se utilizan los recursos. Y qué beneficios, medidos en AVAX, producen un procedimiento o una estrategia terapéutica respecto de otro. Por ejemplo, hoy utilizar las vacunas para el COVID es un muy buen gasto, porque nos permite ganar años de vida con calidad a las personas que vacunamos. Más allá de los ejemplos puntuales, porque también hay que, vieron que hay mucha información, y la prensa argentina, hay libertad de prensa, pero también hay libertad de empresa. Entonces las opiniones empiezan a contaminarse con las líneas editoriales que sostienen las empresas de los medios. Y por ejemplo, magnifican un shock anafiláctico de una señora de 80 años que le dio apenas le pusieron la vacuna. Pero ustedes saben muy bien, como ya casi médicos, que un shock anafiláctico por una vacuna es de verdad que te cayó un meteorito en la cabeza, o sea, una probabilidad incierta. No hay una para prevenir eso. O sea, por lo general te da, y bueno, ahí estuvieron flojos al no ver que podía venir el shock anafiláctico, porque fue el primero
fíjense que casi con 12 millones de vacunas dadas, solamente tuvimos un shock anafiláctico registrado. Sin embargo, eso se magnifica en la comunicación y pareciera que vacunarse es como un salto al vacío. Pero en realidad no, la vacuna es plata bien gastada porque genera una leve enfermedad y permite que las personas sigan viviendo con una calidad de vida importante. Por lo tanto, ahí podemos mostrar cómo esa ecuación de en qué gastamos, cómo utilizamos los recursos y los beneficios en AVAX se presentan muy bien con la vacuna del COVID. Y vamos a insistir mucho en el COVID porque la verdad que están saliendo ejemplos de todo tipo que nos sirven para poder enseñar con la realidad. Pues si no, esto lo tendríamos que imaginar, explicar qué productos, qué recursos y qué tipo de drogas se usaron en otros lugares. Hoy lo que tenemos es esto, que nos permite acceder a ejemplos bien visibles porque estamos todos informados. Bueno, la economía de la salud ha desarrollado el instrumento de los AVAX, que eso es importante, fundamentalmente cuando tenemos que ver en qué gastamos. Bueno, las paradojas. El crecimiento del gasto sanitario y farmacéutico es compatible con una reducción del costo real de la atención. Si aumenta el valor aportado, aumenta más el valor aportado que el gasto. Lo que hablábamos recién. Si el gasto sanitario de montar las postas, de poner los vacunadores, de poner los médicos, de proveer los materiales, es un gasto importante, más importante es el resultado que genera. Entonces, por lo tanto, ese gasto sanitario y farmacéutico está justificado y es como se debe proceder. Los datos sobre el impacto de las innovaciones son heterogéneos o algunas novedades aportan un valor marginal escaso, casi nulo. ¿Estuvieron escuchando lo que está pasando en Chile con la vacuna del coronavirus? Bueno, primero están estudiando y tienen permitido no estar tan informados. Pero lo que está pasando en Chile hoy es que a pesar de haber vacunado casi el 60% de la población, como usaron una vacuna que genera una inmunogenicidad que es más baja que las otras, que llega al 60%, o sea que es buena inmunogenicidad para una vacuna, pero no tiene la inmunogenicidad de las otras marcas, están conviviendo con un alto nivel de vacunación y un alto nivel de expresión de la enfermedad. O sea, están viviendo un pico de coronavirus con el 60% de la población vacunada. Entonces, se presenta esto que leemos acá. Los datos sobre el impacto de las innovaciones son heterogéneos. En algunas novedades aportan un valor marginal escaso o casi nulo. En este caso sería escaso, porque tenemos inmunizada la población, pero como es tan baja la inmunogenicidad, se siguen enfermando. ¿Se entiende? En cambio, si tenemos lugares donde se usaron vacunas que generan una inmunogenicidad de casi el 90%, o sea que se produce una respuesta inmune de un 90% de la situación de infección, hoy están sin barbijo y están empezando a retomar la vida normal, como es Italia y como es Inglaterra. Entonces, fíjense, este tema tiene su importancia en la realidad y lo importante es eso, que los valores no sean marginales, no sean un valor marginal escaso o nulo, sino que tengan importante valor marginal a la hora de utilizar. Es innovación ineficiente cuando la ganancia marginal que aporta la última unidad monetaria gastada en innovación es nula. Precios bajos no significa menor gasto. El gasto farmacéutico es el resultado del precio por la cantidad. En un mercado donde quien decide el consumo es el prescriptor y esto no es por él, sino que es por cuenta de un paciente. Y ambos tienen escasa o nula responsabilidad en el gasto
y el proveedor, la industria, tiene una elevada capacidad para influenciar el comportamiento del prescriptor. Por lo tanto, precios bajos pueden coexistir con un gasto elevado. El ejemplo que traemos es el ejemplo francés, donde Francia tiene los precios de los antibióticos más baratos de la Unión Europea. Sin embargo, esos precios baratos coexisten con un consumo 4 veces mayor que el del resto de la Unión Europea. Por lo tanto, el gasto farmacéutico en Francia, a pesar de tener precios más baratos de los medicamentos, es mucho más grande que en otros países de la Unión. Por lo tanto, que el medicamento sea barato no implica ahorro a la hora del gasto farmacéutico, porque el gasto farmacéutico está vinculado a otras cuestiones y no al precio de los medicamentos. Vamos, hasta ahí. Y el tipo le responde, Hágame así por lo menos. Vamos bien, Esteban, vamos bien. Bueno, sí, con que conteste que alguno de los alumnos, Flavio, estaría bien también. Pero bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos la gran pelea y la triada de los medicamentos, donde está, primero, las coberturas. Todos sabemos que ¿saben lo que es el gasto de bolsillo en salud? Creo que lo hemos hablado en las clases. Bueno, el gasto de bolsillo es el gasto que tiene que aportar la persona que se enferma para poder acceder a reponer su estado de salud. Estas personas, el principal componente del gasto, el gasto de bolsillo está compuesto por los copagos, o sea, lo que yo tengo que pagar para acceder a una consulta médica, está también por los copagos, por las prácticas, donde los médicos cobran por sobre el arancel que les reconoce el sistema, un copago en dinero para poder realizar una práctica, y fundamentalmente también están los copagos por la cobertura de los medicamentos. Vieron que cuando los medicamentos son prescriptos, las obras sociales tienen algunos descuentos que suelen ir entre el 30 al 50% según el plan de la obra social o la prepaga de la que estemos hablando. Bueno, esos copagos y la gratuidad influyen sobre la fuente del financiamiento. Después tenemos la cobertura, el financiamiento y la calidad. Digamos, estos son los problemas donde, por ejemplo, en la calidad y en la investigación y el desarrollo tenemos el tema de las patentes, el tema de los genéricos, las marcas, que son importantes, y dos conceptos que son la bioequivalencia y la biodisponibilidad. La bioequivalencia está en poder comparar los medicamentos y ver que tienen un efecto similar uno a otro y que el precio de uno puede ser el doble que el del otro. Por lo tanto, hay que tener en claro a la hora de prescribir este concepto de la bioequivalencia. Y bueno, después las coberturas tienen grandes problemas porque suelen tener paquete básico y empiezan los problemas de las innovaciones y las enfermedades crónicas, que son enfermedades que tienen alto consumo de medicamentos. ¿Cómo solucionar o cómo cerrar la triada? Bueno, es con el uso racional del medicamento, con una evaluación tecnológica de si esos medicamentos verdaderamente funcionan mejor que los convencionales, y con la prescripción, ¿cierto? Con la prescripción. Vamos a ver que tanto como la evaluación tecnológica está fuera del escape del médico, pero sí están dentro del ámbito del médico el uso racional y la prescripción, que sería el lugar donde podemos corregir mucho de estas aspectos. ¿Preguntas sobre esto? Es para saber si necesitamos usar brackets. Yo tengo una pregunta con respecto a eso de cuando recetamos un medicamento. ¿Nosotros estamos obligados a recetar, digamos, el nombre genérico, o con esto que mencionaban los visitadores médicos y las empresas, podemos recetar un medicamento que esté siendo de una empresa? Desde 2003, que se aprobó la ley de genéricos,
vos a la hora de prescribir, después lo vamos a ver específicamente al tema de la prescripción, vos tenés que poner la monodroga, o sea, el genérico. Pero también tenés la autoridad suficiente como para poner el tipo de marca. Porque, digamos, también es cierto, y esto juguemos a favor de la industria farmacéutica, es que muchas veces los medicamentos no son iguales. Por eso te incorporamos acá el concepto de la bioequivalencia. Hay algunos que tienen, por ejemplo, absorción tardía, entonces a vos te conviene, si el paciente requiere, por su estilo de vida, por su forma, o por otra medicación que estás dando para no generar un efecto iatrogénico, por ahí tenés que recetar algo con una absorción tardía, ¿no es cierto? Entonces los precios varían y las marcas varían, y los tipos varían. Por eso lo importante va a estar en tu virome, en la punta, para recetar lo más apropiado. Que, digamos, en este momento en Argentina muchas veces las recetas suelen ser obra de arte, porque no hay en muchos lugares guías clínicas que te indiquen qué tenés que recetar. Entonces, hay una gran amplitud a la hora de recetar, que no debería existir, porque vos tendrías que tener una guía clínica o un protocolo de atención de la enfermedad que te indique cuál es la medicación básica que tenés que dar y en el caso de que haya complicaciones, a qué medicamentos poder recurrir. ¿No es cierto? En ese escenario, el médico opera con mayor seguridad, porque al tener esa guía como respaldo, vos sacás de encima tu responsabilidad individual. Porque si vieron lo que le pasó a Maradona, se van a dar cuenta, vos sos responsable de los medicamentos, legalmente, ¿no? Sos responsable de los medicamentos que dan. Resulta que Diego estaba empastillado con todas drogas para el tema de la depresión que tenía y a ninguno de los médicos se le ocurrió darle un antihipertensivo y un diurético. Si hubiese tenido un antihipertensivo y un diurético, probablemente Maradona todavía estaría vivo. ¿Me explico? Entonces, esos tipos que hicieron esas recetas legalmente son responsables. Cuando vos tenés una guía o tenés un protocolo y te ajustás a ese protocolo de la institución, la responsabilidad se diluye. ¿Por qué? Porque ya vos estás siguiendo un protocolo que está aprobado por el ministerio, no estás haciendo arte. ¿Me explico? Entonces, no sé si responde a la pregunta, pero más adelante vamos a ver el tema de la prescripción. Bárbaro. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo cerramos la triada? Lo primero es el tema de la evaluación económica, que es definir utilidad terapéutica y costo-efectividad de los tratamientos. Argentina tiene una que todos la deben conocer, porque se ha hecho famosa con el tema de las vacunas, tiene lo que se llama la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, la ANMAT, que se llama. Bueno, esta administración lo que habla es sobre el tema de la calidad de los medicamentos y habla sobre el tema de la inocuidad, porque los medicamentos no solo tienen que lograr el efecto deseado, sino también tienen que tener un grado de inocuidad de no generar otros problemas asociados. Por ejemplo, te receto un medicamento porque viniste con un dolor de cabeza y terminaste con una insuficiencia renal crónica, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, ANMAT lo que se garantiza es que los medicamentos tienen un cierto grado de inocuidad y por eso son aceptables a la hora de dispensar. Pero lo que no tenemos nosotros son dos cosas más que se necesitan en todos los países. Una es una oficina de evaluación tecnológica, es decir, si esta tecnología que vamos a usar, ya sea tecnología química a través de un medicamento o tecnología de diagnóstico para algún aparato, se justifica a la hora de la costo-efectividad. Yo voy a pagar un valor alto, pero voy a lograr una mejor efectividad en los tratamientos, ¿no es cierto? Y el otro organismo que falta es el organismo de la calidad,
Fíjense que no hay dentro del sistema argentino un organismo que certifique calidad de atención. Y cuando certificamos calidad de atención, lo decimos en todos los aspectos, tanto como en el procedimiento médico, como en la actividad hotelera y en la organización del sistema de atención. Nos faltan esas dos oficinas para mejorar o cerrar el sistema de esta triada de las tecnologías y la costo-efectividad. Lo segundo es conocer a la población y comprar mejor en mejores condiciones. Así tenemos menores riesgos y mejores resultados. Cuando hablamos de conocer a la población, es que hablamos de conocer a lo que en inglés se llama el case mix, o la mezcla de casos que llegan a nuestro consultorio. De esa manera, si vos sabés cuál es la mezcla de casos a la que te vas a someter, vas a poder comprar en mejor tiempo y a mejor precio. Porque si vos sabés que estás en un hospital pediátrico donde provees los medicamentos, vos sabés muy bien que en verano vas a tener entre 100 y 150 casos de bronquiolitis y por lo tanto tenés que comprar medicamentos para esa situación, ¿no es cierto? El conocer la composición de los casos que llegan al consultorio permite una mejor administración de los presupuestos. Y lo último es la microgestión del medicamento, que ahí estaría en criterio del médico, que realiza la prescripción y el uso racional de ese medicamento. El manejo de las tres dimensiones permite cerrar el trípode sin afectar la efectividad integral de la batería de tratamientos y medicamentos. Acá tenemos una frase de un médico canadiense que es Cochrane, que es hay una página que lleva su nombre, que es de actualización médica, tipo de Lancet o las distintas sociedades médicas especialistas, que es The Cochrane Project, que tiene bibliografía, digamos, científica respecto de investigaciones sobre medicamentos, guías clínicas y nuevos trabajos de investigación que se publican en esa página y que hace que uno se pueda ir actualizando con lo que va pasando en el mundo. Y lo último, lo que planteamos es el tema de establecer el copago inverso, en el sentido de que vieron que el copago es una barrera al acceso. Generalmente, como yo te digo, tenés que pagar por la prestación, las cantidades de personas que quieren acceder a la prestación disminuye porque hay que poner un costo de dinero para poder acceder. Pero hacer el copago inverso, en el sentido de que te voy a pedir el copago cuando hay una droga que no la tengo testeada porque es nueva, ¿qué efectividad tiene? Por lo tanto, te pongo un copago para no ir a riesgo de pagar una droga importantísima, con un valor económico alto, que no tiene una efectividad manifiesta, sino que su efectividad es dudosa. Bueno, acá tenemos el tema de la gestión farmacéutica. Nosotros, ustedes ya tuvieron clase con nosotros, ¿no? Vieron que usamos mucho este cuadrito de la microgestión, la mesogestión y la macrogestión, implicando las distintas responsabilidades según el lugar donde nos ubiquemos en el sistema de salud. En la microgestión está por lo generalmente el médico que está ejerciendo el acto médico y que tiene que hacer las prescripciones de medicamentos y que tiene que apelar al tema del uso racional, de no excederse en la cantidad de medicamentos. A mí me pasó con uno de mis hijos que una vez fuimos al pediatra y el pediatra, viste que los pediatras por lo general recetan para los padres, para que se queden tranquilos, porque el nene, es difícil que un nene tenga algo tan grave como para morirse, y que en esos casos con uno o dos medicamentos están. Entre pomadas, gotitas y pastillitas, nos estaba dando
3 antibióticos distintos. Digo, no es mucho, hermano. Son 3 antibióticos para un caso que a lo mejor con una amoxicilina lo arregla y el resto lo arreglamos con tópico externo. Se rió porque era amigo mío, me dijo, la estoy dejando tranquila a tu mujer. Le digo, bueno, esa tranquilidad vale oro. Pero bueno, por eso el uso racional del medicamento y medicar exactamente para lo que se necesita. Y eso es un criterio de ustedes. Tiene que ser un criterio formado para que ustedes tienen que formar. La forma que tiene el uso racional del medicamento es la prescripción. O sea, el uso racional es lo primero y la prescripción es lo segundo. En la gestión meso vemos los jefes de servicio, los jefes de hospitales, los jefes de los sanatorios, los directores médicos de los sanatorios, que tratan de comprar de los servicios farmacéuticos e integran la gran oferta o integran la gran demanda que tienen de los distintos sectores médicos que tienen funcionando. Y por último, la macrogestión es la gestión de los ministerios, donde tienen que definir la utilidad terapéutica, si verdaderamente esas prestaciones y medicamentos son útiles, donde está el tema de la evaluación económica del medicamento y la costo-efectividad del mismo. Y por último, la regulación para que ese medicamento entre o no entre, que es lo que veíamos con el tema de la ANMAT. Otra cosa, si bien que es otro pendiente, y que nos tendría que llevar a la reflexión. ¿Quién compra la vacuna contra el COVID en Argentina? Pregunto. ¿Quién las compra? Nación. Bien, Nación. ¿Quién compra los barbijos en Argentina? Todos. Todas las provincias compran barbijos con licitaciones que son internacionales, pero las provincias no compran vacunas. ¿Qué opinan de eso? Si yo puedo comprar internacionalmente un barbijo, ¿por qué no puedo comprar yo internacionalmente vacunas para mi población? ¿Se entiende lo que decimos? Hay una visión política también bastante corta o mezquina, podríamos decir, de no utilizar las reglas del federalismo. Claro que todas las provincias pueden comprar vacunas desde el momento cero, pero no lo han hecho por una cuestión de especulación política, porque tienen miedo a que les vaya mal o a que tengan algún problema. Pero la esencia del federalismo es esa. Si una provincia puede tomar créditos internacionales, también puede hacer compras internacionales. ¿Se entienden? Mientras la ANMAT autorice la vacuna que yo voy a comprar, puedo hacer tratos para comprar esa vacuna. Entonces, ese también es una cuestión sobre la que tenemos que reflexionar. Sobre todo hablo de esto porque lo más probable es que en alguna de nuestras clases tengamos a los próximos ministros de salud, que suelen ser médicos. Entonces, hablamos de estas cosas para despertar la creatividad a la hora que lleguen a los ministerios. Claro que se puede comprar vacunas, claro que es legal, y claro que hay una mezquindad de los dirigentes políticos de no querer meterse en un lugar donde hay que tener los suficientes, ¿cómo decirlo?, de materia inclusiva. Porque por lo general uno apela a los órganos sexuales, tener testículos y ovarios para meternos en esa discusión, porque lo que está en juego son la vida de tu propio ciudadano. Fíjense que nosotros venimos exactamente como deberíamos venir. Fíjense que el COVID tiene una mortalidad del 2% de la cantidad de infectados. Nosotros tenemos 85.000 muertos y casi 4.100.000 de infectados. Si ustedes ven el número, hay aproximadamente unos 600.000 no detectados, porque si el 2% es 85.000, con ese 2% podemos sacar cuánto es el 100%. Y el 100% es casi 4.800.000 personas. Entonces nosotros tenemos, el dato duro que tenemos es la muerte. Sabemos que el COVID tiene un 2% de muerte, del 2 al 2,5% de muerte. Con el nivel duro de los muertos,
podemos calcular el 100% de los enfermos. ¿Se entiende? Entonces, venimos con un número razonable. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema? Venimos atrasados con las vacunas, estamos haciendo la gran Argentina, porque todos los países que ya se libraron del COVID es porque dieron las 2 dosis y no una dosis, porque por algo las vacunas se hacen con 2 dosis y no con una dosis. ¿Se entiende? Entonces intentamos mostrar un número alto de vacunados con una dosis que no tienen la total efectividad a la hora de enfrentar la vacuna. Y si es una vacuna de 2 dosis, hasta que no das la segunda dosis, no tenés la inmunidad correspondiente a esa vacuna. Bueno, pasado este momento, vamos a continuar con la clase. ¿Dónde estábamos? Acá. Los medicamentos juegan con la ventaja del mercado. El regulador debe ser eficiente, pero también debe ser efectivo, seleccionando los instrumentos más aptos y los incentivos adecuados para motivar y coordinar. En el sector de medicamentos, los insumos y las tecnologías, la doble agencia está a cargo del médico. Se puede dejar que alguien con asimetría informativa favorable, esto es una pregunta, ¿se puede dejar a alguien con asimetría informativa favorable que actúe libremente sin contención y sin incentivos? Porque, digamos, la industria farmacéutica tiene una asimetría favorable para decidir sobre los medicamentos. Ellos saben qué efecto hacen, ellos saben, porque lo experimentaron, qué efectos incompatibles tienen, y vos a un tipo que tiene tal asimetría informativa, ¿lo podés dejar moverse libremente en un lugar donde los médicos tienen a lo mejor menor información que la industria farmacéutica? Es una pregunta. Yo creo que no. Creo que las regulaciones en este caso son importantes, porque es malo que el que, al menos que te sea un filántropo, que la industria farmacéutica no lo es, tener esa asimetría informativa le da ventaja a la hora de ganar dinero a través de la venta de medicamentos. Las prescripciones son clave para equilibrar el juego. Ahí está, vamos a hacer todo, a mí no me gusta así de a poquito. Vamos así, ahí está. Los profesionales son, ustedes, los médicos, futuros médicos, van a ser responsables del 70% del gasto farmacéutico y del 30% del gasto total en medicina, en gasto en salud. El 70% del gasto lo tienen ustedes en la binomio. ¿Qué hacer con esto? Bueno, identificar y pagar la prescripción, tener guías clínicas y protocolos que nos ajusten a una determinada cantidad de medicamentos y fundamentalmente tener una educación sistemática sobre la farmacología. Fíjense que hay cursos de todo para especialización, pero no hay cursos para incrementar los conocimientos sobre la farmacología. Y si hay cursos para mejorar los conocimientos de la farmacología, lo organizan los propios laboratorios. Obviamente que si Roche te va a organizar, por poner una marca, ¿no?, un congreso para mejorarte farmacología, obviamente va a terminar recetando los productos de Roche, básicamente. O sea, las universidades como que están mirando para otro lado. Hacen cursos de especialización sobre un montón de temas, pero huyen al tema de la farmacología. Deberíamos preguntarnos por qué, pero sería muy necesario que haya una formación seria y sistemática respecto de la farmacología. Y por lo último, promover la relación entre el médico y el farmacéutico, no entre el médico y el visitador médico. ¿Me explico? Porque el farmacéutico tiene una fuerte formación química y puede decir claramente cuáles son las posibles incompatibilidades entre los medicamentos, para evitar una cuestión iatrogénica del medicamento, que vos des drogas que están completamente enfrentadas y que causen un efecto mortal o un efecto dudoso sobre la vida de los pacientes. Bueno, ¿qué es prescribir? Acá tenemos todos los pasos que tiene que hacer un médico para generar una prescripción. Lo primero es indagar, investigar
cualquier enfermedad o a qué nos estamos enfrentando a la hora de prescribir. Lo segundo es evaluar las posibilidades que tenemos en el paciente. Y esto es referir respecto a de si va a estar en condiciones de continuar una terapia, si está en condiciones de hacer esto u otra cuestión. Lo segundo es analizar las opciones farmacoterapéuticas, pero aunque tenemos distintas opciones según la enfermedad y evaluar eso. Luego, personalizar el tratamiento. Por ejemplo, a una persona que está en una zona rural, por ahí es muy difícil darle drogas que se tengan que poner intramuscular, porque vos en una zona rural no tenés enfermera que te pongan una inyección vía intramuscular. Entonces buscás una vía adecuada para la vida de la persona. Después tenés que comunicárselo, tenés que llegar a un acuerdo con el paciente de que esa va a ser la medicación y tenés que registrar la decisión de todo lo que hiciste antes en la prescripción misma, donde vas a dar el tipo de droga, la dosis y la forma de administración. Y luego tenés que hacer un seguimiento de la adhesión al tratamiento, que es que el paciente cumplimente lo que vos diste, porque viste que tenemos un país donde las cabezas de termo son más frecuentes que las cabezas normales, y por ahí tenés personas a las que les dan los medicamentos y no los toman. Entonces, digamos, es como una vez yo tuve una enfermedad complicada y en un determinado momento tengo una hipertensión y me tomo, las drogas que me daban y le digo a mi pareja, le digo, dame que me tomo otra. Ay, pero ¿y el médico? Mirá, no sirve de nada morirme de un ataque de hipertensión y dejar el Lotrial en el paquete, no seas onza, dámelo, que matar no me va a matar y me va a bajar la presión para no morirme. ¿Me explico? O sea, en esta cuestión, digamos, de la adhesión al tratamiento, en las condiciones porque esta cuestión es cultural de no tomar medicamentos, ¿vieron? Yo estaba con 20 de presión y esta me decía que no toma Lotrial y dije, no, estás loca, dame 2 Lotrial más que adentro hasta que baje. Total, lo único que hace el Lotrial es abrir los caños para que afloje la presión, te hace una vasodilatación periférica. Vamos a hablar académicamente, como le gusta al profesor Basalo, vamos a hacer una vasodilatación periférica, y esa vasodilatación periférica es lo que evita que a nivel central levante la presión, sino que afloje. Y es lo que digo, un Lotrial en el paquete no sirve, hay que tomarlo directamente, ¿no es cierto? Eso. Y por último, valorar los efectos para mantener o modificar o suprimir el tratamiento que se ha dado. Todo esto, estos pasos, son pasos que los hacemos de manera inconsciente, pero que verdaderamente se hacen para dar una prescripción. La prescripción es un acto profesional médico que es imputable individualmente. No siempre se sienten responsables de todas las recetas que extienden, y la inducción a recetar por el especialista y en otro sentido la presión del propio paciente y la familia son importantes, y son presiones que hay que administrar, porque la familia del paciente también juega, es la que le están diciendo, ay, gordo, no vas a tomar esa pastilla, que mirá que la doctora no estaba convencida. O sea, montones de situaciones familiares que se dan que condicionan la adhesión al tratamiento. Entonces, eso también juega a la hora de la prescripción, y hay que estar con los ojos bien abiertos a la hora de prescribir. Acá tenemos tres situaciones. En situaciones de escasa incertidumbre es esperable poca variabilidad. Esto es, por ejemplo, en caso de que a vos te llegue una angina con placas. Por lo general, lo primero que se receta es una amoxicilina con clavulánico, ¿no es cierto?, para evitar la resistencia a la amoxicilina, y ahí hay poca variabilidad, no hay grandes descubrimientos farmacológicos para hacer a la hora de una angina con placas. De existir variabilidad en estas recetas, quiere decir que la causa más importante sea la ignorancia, o sea, hacer que el médico está
o mal formado o no está entendiendo la enfermedad que le está llegando. Porque si vos pones una rifampicina para recetar para una angina, que es la primera vez que la ves y que todavía no sabes si hizo o no resistencia, es como tirarle con un misil teledirigido a una paloma. ¿Me explico? Lo primero que se busca es tirarle con la escopeta, que es la amoxicilina con clavulánico. Bueno, cuando el grado de incertidumbre sobre la efectividad de una tecnología es alto, la oferta se configura como el factor más relevante en la producción de variación. Y acá hablamos de los incentivos. Fíjense que el grado de incertidumbre hay incertidumbre sobre la efectividad. Entonces, el que presiona para la prescripción es la oferta. ¿Y quién es la oferta? Y la oferta es la empresa tecnológica o el visitador médico o el laboratorio que presiona sobre la prescripción. Y tercero, si no existe